Espera un cachito. Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro taller El Poder del Pensamiento. Serán 2 encuentros, es la adaptación del curso de Robert Perry, Guardando tu mente, basado en la edición completa y anotada de un curso de milagros, editada por él mismo. Y le vamos a pedir que las dudas y preguntas las envíen al chat, tienen sus micrófonos silenciados, así es que durante la exposición de Silvia Ferrol y alguna intervención que pueda hacer, los micrófonos estarán silenciados y van anotando en el chat las preguntas para que cuando finalicemos, en la medida de lo posible, podamos respondérselas. Trataremos de responderlas al iniciar el próximo encuentro y la próxima clase será sobre la depreciación del poder del pensamiento. ¿Cómo está Silvia? Hola Sil, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Muy contenta de estar acá compartiendo este material hermoso, realmente. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerte y bendecir y honrar tu trabajo, que para nosotros es muy valioso, y vamos a trabajar todo el año con estas traducciones y adaptación que estás haciendo a los comentarios de Robert Perry, que aún no están en español, y sé con la dedicación y la responsabilidad que lo estás compartiendo. Así es que muchísimas gracias, Silvia. Bueno, como decíamos, el material del que hablaremos hoy es el capítulo 2, titulado Defensa correcta y liberación del miedo, sección 10, el real poder de la mente. El autor del curso, que todos sabemos es Jesús, les dijo una vez a sus escribas, y esto me gustaría aclarar el tema de los escribas, no sé si es oportuno ahora o más adelante, porque al menos para mí, y hasta hace un ratito, la escriba del curso era Helen Schucman. No sé si nos lo querés aclarar ahora. Esto que estás leyendo es textual de Ausencia de Felicidad, que es un libro de Ken Wapnick. Y ahí tenemos mucha información, como en todas las autobiografías de Ken, de Helen, de Robert Stuck, que es el Viaje sin distancia. Tenemos mucha información acerca de cómo fue el proceso de dictado del curso, que fue mucho más dinámico que Helen recibiera y que le dictara a Bill. En realidad, hubo muchos momentos en que los tres, Jesús, Helen y Bill, recibían información, y recibían información puntual sobre cosas que les estaban pasando, o situaciones laborales que estaban atravesando, y recibían, entre comillas, consejos y sugerencias de cómo resolverlo según las enseñanzas que estaban recibiendo. Entonces, me parece que es por eso que Ken en este libro dice los escribas, porque eran como reuniones, a veces eran reuniones tripartitas. Toda esa información no está en el curso, en el libro azul, ¿verdad? Claro, porque hasta hoy decíamos, Bill Tedford era simplemente quien transcribía lo que recibía Helen Schucman, y ahora vemos que Bill Tedford también recibía información de Jesús. Y si Ken Wapnick lo incluye, la verdad que a mí me encanta, porque decís, estaba en esa trilogía, ¿no? Bueno, entonces cuando hablabas del libro de Ken Wapnick, La ausencia de la felicidad, rescatamos esta frase que para mí es otra frase para tatuarse, que es: la mente no vigilada es responsable de todo el contenido del inconsciente. Cada vez que no vigilamos nuestros pensamientos, los metemos y los hacemos real en nuestro inconsciente y luego lo proyectamos como culpa, miedo y separación, ¿no? Es una idea predominante que nuestros sentimientos, reacciones, condiciones corporales y eventos de la vida surgen del inconsciente. Perdón, pero se activó una alarmita. Decíamos entonces que todos nuestros sentimientos y todas nuestras reacciones y todo lo que vemos en el exterior surge del inconsciente.
y hace notar que el inconsciente que conocemos es solo un tanque de almacenamiento para todos esos pensamientos no observados. Lo importante, y vamos a hacer mucho hincapié en este taller, es hacerlos observadores de esa emoción, de eso que vemos en las formas. El curso atribuye un poder increíble a nuestra corriente de pensamientos no observados. Dice que a menudo tomamos decisiones importantes, incluida la decisión de enfermarnos físicamente. A mí personalmente me ha costado mucho incorporar esta idea de decir la enfermedad es el efecto de una causa, de un pensamiento no observado. Y luego, obviamente, instantáneamente e intencionalmente, lo negamos, lo ocultamos, para que luego se produzca como real en las formas. En los pensamientos que flotan perezosamente en nuestra mente reside la causa de todo lo que experimentamos. Hemos enseñado a nuestras mentes a experimentarnos a nosotros mismos. Dado el poder de estos pensamientos, el curso se burla del concepto mismo de pensamientos ociosos. Los considera una práctica deliberada, muchas veces en nuestra manera de practicar el ego. Propongo que hagamos primero, antes de que comience Silvita a exponer todos los conceptos del poder de los pensamientos, una pequeña meditación o una reflexión y que juntos dejemos atrás todos nuestros pensamientos ociosos para convertirnos en observadores de esos pensamientos. Vamos a ponernos cómodos, vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a meditar juntos. Querido Dios, gracias por la oportunidad de unirnos hoy como amigos amorosos y compañeros poderosos en este extraordinario camino de luz. Te entregamos esta reunión y te pedimos que sirva a tus propósitos y sea bendecida por ti. Querido Dios, ayúdanos a ver con amor y ojos gentiles que miren más allá de la locura de este mundo y descansen en paz en la verdad. Toma un momento para extender tu amor y bendición a todos en esta llamada. Di en silencio a cada persona en tu mente. No puedes dejar tu mente sin vigilancia o no podrás ayudar en la curación del mundo. No puedes dejar tu mente sin vigilancia o no podrás ayudar en la curación del mundo. Ahora toma un momento para dar y recibir el amor y la bendición de todas las personas alrededor del mundo. Y dite a ti mismo, no puedes dejar tu mente sin vigilancia o no podrás ayudar en la curación del mundo. Dítelo a ti mismo, no puedo dejar mi mente sin vigilancia o no podré ayudar en la curación del mundo. Decimos una oración especial por todos los que están en aparente sufrimiento en el mundo en este momento. Les enviamos nuestra bendición y nuestro amor, sabiendo que los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor y que debemos eliminar el bloqueo a la conciencia de la presencia del amor para que todo nuestro amor pueda fluir libremente a través de todos nosotros, a todos nuestros hermanos, en quienes somos unos sin excepción en la santidad y la paz eterna. Estamos muy agradecidos de que esto sea así, y así es. Ahora tomamos una respiración profunda, volvemos a este espacio-tiempo, con una mente abierta y receptiva, para incorporar todo lo que nos puedas aportar, Silvita, en este taller.
Ok, gracias. Primero vamos a aclarar que vamos a trabajar con el capítulo 10 del libro de Perry, la sección 10 del capítulo 2, sobre el poder de la mente, que es un poco diferente a cómo está en el manual azul de la versión FIP, el que conocemos todos. En el libro en la versión de Perry son 12 párrafos, y la versión del libro azul son solo 3,5. Y hay un poquito en el punto 9 y un poquito después en la sección de causa y efecto del capítulo 2. ¿Por qué es esto? La versión del libro azul es una versión recortada, como sabemos, acomodada, capitulada por Warnick, pero con el tiempo hubo una versión original que se perdió, se robó, pero finalmente apareció, y que es una versión que tradujo, que tiene una nueva traducción al español, es el que se conoce como libro negro. Es muy interesante, porque tiene muchas anotaciones que no están en el libro azul, y además, con el tiempo también apareció el Urtext, lo que se conoce como el primer manuscrito del curso, que tiene muchísimas anotaciones, muchísimos datos, que directamente no están en el libro azul. Entonces, tanto el libro negro, que se conoce la versión de un curso de milagros en el texto del libro negro, como la versión que hizo Robert Perry, que es la versión comentada y anotada, el libro negro se llama edición original, curso de milagros, edición original, tienen muchísimo más material. Entonces, sobre esto es lo que vamos a trabajar ahora, sobre los 12 párrafos que les vamos a hacer llegar la traducción, que es sobre lo que vamos a trabajar ahora. En este capítulo hay un gran enfoque con lo que es un gran contraste con lo que es la visión común, habitual, de la vida cotidiana que tenemos sobre el poder de la mente. En lo cotidiano, todos conocemos El Secreto, la película, ¿verdad? La ley de atracción, muchos trabajos sobre el uso del poder que tiene la mente para manifestar nuestros deseos. Fundamentalmente nos dice que tenemos que creer en algo para poderlo ver plasmado en el exterior, para concretar nuestros deseos, la vida que queremos, ¿no? Entonces, para ordenar un poco, tenemos algunos puntos de vista comunes. Ninguno tiene que ver con el curso. Una opinión de sentido común, donde dice que la mente y los pensamientos tienen algún poder, pero no demasiado. No vas a creer que porque lo pensaste, lo vas a tener. Sí tenemos emociones, que muchas veces nos juegan una mala pasada, que suceden, que a veces tenemos que controlar y ponerles límites para que no nos perjudiquen. Esta es una visión bastante habitual, algo que circula. Después tenemos esto de la ley de atracción, que es muy popular, que dice que tenemos ese poder para manifestar desde nuestra mente todo lo que deseamos. Todos estamos familiarizados con esa idea. Y también tenemos el poder de la mente, del que habla mindfulness, de que habla la atención plena, que hoy está en plena vigencia y es muy usada en los ámbitos académicos, que también pone atención en los pensamientos, pero que dice que para mantener la mente en calma, para tener una mejor calidad de vida, para sanar muchas cuestiones emocionales, debemos poner toda la atención en nuestros pensamientos. ¿Y qué hacemos con esa atención? Los dejamos ir, los observamos como nubes que pasan, hasta que no nos provoquen ninguna sensación, ninguna emoción. No nos enganchamos con ellos. Usamos la metáfora del tren, la metáfora de las nubes, los dejamos pasar y pasan y no le damos ningún poder. Lo que nos dice esta sección, tal como la está desarrollando Robert Perry, lo que nos muestra el compilado que hizo, no tiene nada que ver con estos 3 puntos de vista. No tenemos que confundir el sentido común, la atracción plena y mindfulness con lo que dice el curso.
porque fundamentalmente la primera definición del curso es que la mente es increíblemente poderosa. Hay varias citas en el curso que habla de esto. ¿Querés, Silvia, leer algunas de las que tenemos seleccionadas? Activo mi micrófono. La mente es un agente muy poderoso que nunca pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Esto es interesante. Podemos dormir, pero nuestra mente nunca duerme. Cada instante está haciendo o creando, y siempre como tú quieras. También en el capítulo 2, cita, es difícil reconocer que el pensamiento y la creencia se combinan en una oleada de energía que literalmente puede mover montañas. Muchas veces estas son cosas muy interesantes para revisar estas ideas. Por ejemplo, esto literalmente puedes mover montañas, se refiere a una enseñanza que está en los evangelios, ¿no? En la Biblia, que se refiere al grano de mostaza, que dice, si tuvieras fe como un grano de montaña, le diréis a ese monte, muévete de aquí para allá, y eso pasará. Nada va a ser imposible. O sea, se está refiriendo a montañas reales, porque aparentemente es una cosa que va en contra de lo que nuestra cabeza puede, y nuestras ideas pueden llegar a tolerar, ¿no? Parece ridículo, alucinante, pero bueno, más adelante vamos a ver sobre eso. También dice, piensa en grande en algún momento, pero dice, si realmente pensaras en grande, crecerías. Entonces, la mente es tan poderosa que no podemos hacer uso de toda esa capacidad. Hay otra definición muy importante, y es que pensamiento más creencia es igual a la emoción. Si lo estamos pensando desde la ley de la atracción, el poder del pensamiento es importante porque da lugar a que sucedan cosas físicas, a crear en el mundo físico aquello que queremos manifestar. El curso no está totalmente en desacuerdo con eso. De hecho, el pensamiento dio como resultado que todo el mundo suceda, ¿no? La loca idea, la pequeña loca idea, creímos que estábamos separados de Dios, todo sucedió. Pero el mundo se creó, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la metafísica del curso. Pero los efectos del pensamiento de los que habla en esta sección no son físicos, son nuestras emociones. Habla de cómo el pensamiento produce nuestras emociones. Es muy importante este concepto de que el pensamiento conduce a la emoción. También aclaro que si tienes un pensamiento que está pasando, que te pasa por la mente, no te preocupes por ese pensamiento. No le des importancia, déjalo pasar. Pero si en ese pensamiento le sumás que crees fuertemente en él, eso te va a dar lugar a la emoción. O sea, yo puedo pensar cualquier cosa, pero si lo creo firmemente, ahí va a empezar a surgir emoción. Y a más lo crea, más fuerte será la emoción. Si pienso en alguien a quien quiero mucho y de pronto digo, puede estar en peligro, y creo firmemente que puede estar en peligro, voy a empezar a angustiarme, a tener un malestar cada vez más intenso. Entonces, el pensamiento junto a la creencia de que eso es cierto, es lo que crea la emoción, y ahí empezamos a derrapar por caminos sinuosos. Perdón, Silvia. Sí. Está bien que no íbamos a interrumpir, pero me vino esto de que si esa emoción yo la magnifico,
hago más real el pensamiento. Sí, es un ida y vuelta, pero el origen está en lo que pienso. Bien. A lo que pienso le sumo la creencia, tú lo piensas, tú lo quieres, tú lo crees, tú lo creas. Esto me dijeron una vez. Lo pensás, lo crees, lo creás. Entonces lo importante acá es saber que la emoción es simplemente efecto de un pensamiento fuertemente creído. Eso es todo lo que es. No nos tenemos que rasgar las vestiduras por la emoción que estamos teniendo. Tenemos que saber que pensamos algo, que creímos, y eso nos provocó esa emoción. Es interesante porque es un punto de partida, es una herramienta para poder sanar nuestra mente. La emoción que más fuertemente sentimos y de la que nos habla en el curso, ¿cuál es? El miedo. Y toda esta sección nos habla mucho del miedo. Y vamos a empezar a leerlo. ¿Lo lees vos, Silvia? Bien. Perdón, que no me perdí en lo que tenía que leer. Todos Se experimentan necesitaría miedo. muy poco pensamiento correcto para saber por qué ocurre. Así que ahora estamos pensando por qué ocurre. ¿Cuál es esta causa de temor que se nos revelaría a través de un poco de pensamiento correcto? Muy pocas personas aprecian el verdadero poder de la mente. Y nadie permanece completamente consciente de ello todo el tiempo. Esto es inevitable en este mundo porque el ser humano tiene muchas cosas que debe hacer y no puede dedicarse constantemente a la observación del pensamiento. Es interesante esto. Nos dice, tendrías que estar todo el tiempo observando el pensamiento. Pero claro, los hombres tienen tanto que hacer, nos está diciendo, que no se pueden ocupar de eso. Es tan comprensivo y es muy claro para todos nosotros. No tengo tiempo de hacer los ejercicios. No puedo dedicarle todos los días un rato a la mañana. Yo tengo muchas cosas que hacer. Está invirtiendo la carga de la prueba. Estás diciendo, si hicieras esto primero, ¿no? Nos está sugiriendo, si pudiéramos dedicarnos a observar constantemente el pensamiento, veríamos cuán poderosas son nuestras mentes y veríamos que es debido a eso que pensamos que entramos en situaciones de miedo. Obtendríamos la conexión entre el pensamiento. Aquí tengo anotado una frase que me habías citado para leer, que es, sin embargo, si espera liberarse del miedo, hay algunas cosas de las que debe darse cuenta, y darse cuenta plenamente, al menos en parte del tiempo, en el capítulo 2. Claro, eso es lo que continúa. Él nos sugiere que nos tomemos el trabajo, pero hay que darse cuenta de algunas cosas, tal cual, para darnos. Está diciendo que no podemos darnos cuenta del verdadero poder de la mente todo el tiempo, porque vivir en este mundo nos lleva la atención a otra parte. Pero si vamos a estar libres de miedo, tenemos que darnos cuenta, tenemos que tomar la decisión de tomar este trabajo en serio. Tenemos que darnos cuenta de algunas cosas completamente en algún momento. En este primer párrafo hay mucha conexión entre el pensamiento y el miedo. Nos está diciendo que el poder del pensamiento en general, Silvita, no nos damos cuenta del grado en que tenemos poder sobre las emociones. Simplemente pensamos que estamos bajo el efecto de lo que estamos sintiendo. Y poder mirarnos dentro de nosotros y ver qué sentimos, cómo nos sentimos, puede tener más control, seguramente lo va a tener, sobre ese pensamiento. Y esto es algo muy bueno a tener en cuenta, ¿no? Sí, ya que estamos, vamos a pasar el chivo, entonces por eso la Fundación creó las cartas de reconocimiento de emociones.
que próximamente verán en la puerta a la salida del teatro. Pero bueno. Bueno, sí, en realidad las cartas de Almita fueron creadas para eso, para normalizar el gestionar nuestras emociones. Ponernos Yo, en cuando empecé contacto con esto, esas emociones. exacto. Siempre me van a escuchar decir que desde chiquita no lo aprendí, no lo supe hacer, y no le podía, al principio cuando empecé mi camino espiritual, no le sabía ni poner el nombre, no sabía lo que estaba sintiendo. Entonces, a través de los dibujitos, de la inocencia de Almita, creo que es la llave para empezar a gestionar nuestras emociones. Pero además del reconocimiento de las emociones, el curso nos dice que siempre una emoción es pensamiento más creencia. Y nosotros no le damos realmente valor a este plus que es la creencia, el creer en lo que estoy pensando. Que eso es lo que me provoca una emoción. No son los eventos externos lo que me provoca la emoción. No es lo que me pasó cuando me peleé con mi mamá. No es lo que me dijo el vendedor que me trató de una manera. No, es lo que yo creo, lo que estoy pensando, más la fuerza que le ponga a esa creencia. ¿Se entiende? Que sería, estoy pensando en, y digo, eso es así. Y no doy la posibilidad a que sea de otra manera. Soy tonta y creo, y cuanto más crea que soy tonta, más fuerte va a ser la emoción asociada, que seguramente no va a ser positiva. No voy va a a ser de la mente provocar recta. situaciones en las que cumple el rol de tonta, voy a conectar con la vergüenza y voy a hacer real el pensamiento de tonta. Entonces es importante reconocer que ahí estoy jugando en el presente un rol activo. No es que tengo que ir a buscar la causa de la primera vez que me creí tonta. Es una herramienta muy importante que nos está dando el curso, ¿se entiende? Me interesa mucho esto, justamente, porque ya no me pierdo en que mi abuela, cuando se casó con mi abuelo, o sea, no me voy al pasado, sino que me pongo en un estado de presencia total, de observadora, estoy diciendo, a ver, estoy sintiendo vergüenza porque me siento tonta. Claro. ¿Pero por qué me siento tonta? Porque estoy pensando y creyendo mucho y muy fuerte que soy una tonta. Porque pienso que soy tonta. Y como lo tengo tan arraigado, y no abro mi mente a otra posibilidad o a otro pensamiento, voy a seguir provocando eso. Simplemente entrego a la expiación este pensamiento de que soy tonta, y con la ayuda del espíritu engramo un nuevo pensamiento, pero sigo poniendo mi voluntad y mi estado de observación en los sentimientos de vergüenza que me conectan a ese pensamiento. Sí, ¿Voy y él bien? ¿Soy buena él está alumna? diciendo, muy buena alumna, además, que ese poder que tiene la mente de hacernos creer y sentir otra cosa es muy fuerte, pero nosotros no creemos que seamos capaces, que la mente tenga ese poder. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo. ¿Por qué le tenemos miedo a ese poder de la mente? Esto es también una pregunta como para decir, ¿por qué si la ley de atracción dice que si yo lo creo, a veces no puedo plasmar en el exterior lo que yo estuve firmemente trabajando y creyendo? Y nos está diciendo, ojo, que no es solo lo que creemos, es también que tenemos miedo al poder que tenemos en la mente. Nos dice en un momento, parece que a primera vista creer tal poder sobre uno mismo es simplemente arrogante. ¿No? Decimos, cuando lees esto, este pensamiento más las creencias se combinan, como dijo anteriormente, en una oleada de energía que literalmente puede mover montañas, ¿qué
¿qué pasa? ¿Mi mente podría hacer eso? Estamos todos locos. Es muy arrogante. Por supuesto que no lo vamos a creer. Pero él nos sigue diciendo, pero esa no es la verdadera razón por qué no lo crees. La gente prefiere creer que sus pensamientos no pueden ejercer un control real porque literalmente les tienen miedo. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En algún lugar de nosotros mismos sabemos que nuestros pensamientos son sumamente poderosos y tenemos miedo de ese poder. Y preferimos creer que no está aquí. Le tenemos miedo a ese poder y decimos no. Nuestros pensamientos no tienen ese tipo de poder porque eso nos calma el miedo que nos provoca. Y vamos a ver un poquito más profundo. Sabemos que nuestra mente es poderosa, solo queremos aprovecharla para cosas que manifiesten nuestros deseos. Y la mente todopoderosa, cuando quiere manifestar algo, puede hacerlo más allá de tenerlo, sino sentirlo. ¿Es así? Claro, totalmente. ¿Y por qué tendríamos miedo del poder de esa mente? A ver, esto es un pensamiento en voz alta. Si mi mente puede realmente crear lo que estoy pensando, pero yo estoy pensando en algo dañino, en algo, en destruir, entonces coarto esa capacidad creativa. Claro, yo puedo creer que voy a tener, una cosa es que me concentre en que aparezca un cheque con muchos ceros. Y hasta lo puedo dudar, pero si me llego a concentrar en que el que estacionó el auto en la puerta de mi casa se le pinchen todas las gomas, y eso pasa, qué problema, ¿no? Y ese es Entonces, el miedo que me provoca. exactamente. Entonces él nos dice, para calmar ese miedo, lo que hacemos es despreciar el poder del pensamiento. Pero esa no es la solución. Y esto es muy importante. Reconocemos que tenemos miedo y entonces le quitamos poder. Pero no es la manera de salir del miedo, ni de poder del pensamiento. Esto está solo en la versión de Jesús, de Perry. No está en el libro azul, por eso nos pareció importante transmitirlo. Él está diciendo que es muy importante no despreciar el poder del pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que nos Una está pregunta, surgiendo... como Sí, una aclaración. El tema es que cuando yo pienso con Dios, y pido ayuda al Espíritu Santo, estoy en modo creador. Todo el efecto de ese pensamiento de Dios va a ser amor, va a ser paz, va a ser creación misma, va a ser lo que es real, eterno, inmutable, no va a causar daño, porque nada real puede ser amenazado, no va a amenazar a nadie. es cierto. En cambio, cuando estoy pensando por mí mismo, ese es el miedo que yo tengo a pensar por mí mismo, que no soy consciente. Cuando tenemos pensamientos de ataque. El curso nos habla muchas veces de pensamientos de ataque. No estoy en modo creativo. Lo que hace mi mente, cuando pienso solo, cuando pienso por mí mismo, es fabricar, no crear. ¿Y qué proyecto, qué fabrico? Miedo, culpa, separación, sufrimiento, ataque. Y ese es el miedo. Por ahí no siempre, Silvia, por ahí no estamos conectados, estamos con los pies en la tierra, pero sí, estamos con buenos pensamientos. Pero hay algún momento en el día en que empezamos con pensamientos de ataque, pensamientos de enojo. O sea, hay diferencia. Pero ojo que cuando yo pienso por mí mismo, siempre estoy pensando en mi propio bien.
sea, puedo tener a lo mejor Sí. un pensamiento altruista, pero ese bien es acotado a determinada gente. No tengo el pensamiento de Dios donde va a ser perfecto y va a producir el bien de todos, el bien real, el amor real. Creo que a ese miedo es el que tenemos, a pensar por nuestra cuenta. Un poco a pensar con nuestra cuenta, pero sobre todo a que lo que pensamos por nuestra cuenta se convierta en algo negativo en el exterior. Y está diciendo además que estamos, o lo va a decir ahora, que estamos como entrenados en tener esos pensamientos de ataque y hacer algo con esos pensamientos de ataque, porque los podemos reconocer, que no es lo más útil. Él dice más adelante, los terapeutas tratan de ayudar a las personas que tienen miedo de sus propios deseos, especialmente sus deseos de muerte. Creo que acá está hablando qué ganas tengo de morirme, o pensamientos que nos llevan a la enfermedad, o esas frases que todos decimos, ay, mejor me muero, o prefiero haberlo muerto, o, a ver, seamos sinceros, esto forma parte del lenguaje coloquial, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay mucha gente que frente a esto se aterra y hasta lo lleva a terapia. Mirá lo que estoy pensando. Y aprendemos, a veces a través de los propios terapeutas, a liberar esta culpa. Los terapeutas, dice acá, citando el texto, incluso intentan liberar al paciente, persuadiéndolo de que puede pensar lo que quiera sin ningún efecto real. Esto está en el Urtext. Y esto no tiene que ver con algo que le corresponde solo a la psicología. Todo el tiempo pensamos, no puedo creer que haya pensado eso, pero bueno, no importa porque no va a pasar nada, porque no lo voy a hacer. Estamos todo el tiempo jugando. ¿Tengo poder? No tengo poder. Es un pensamiento oscuro, pero es solo un pensamiento. No te preocupes, porque con el pensamiento no pasa nada. ¿Comprendemos? Y ahí le estamos quitando poder al pensamiento. Jesús continúa, esto alivia la culpa. ¿Querés leerlo, Silvia, o sigo yo? Sigo yo. Esto alivia la culpa, pero a costa de volver impotente el pensamiento, lo que claramente es negativo. Si crees que lo que piensas es ineficaz, puedes dejar de tenerle demasiado miedo, pero es poco probable que lo respetes. O sea, le pierdo el miedo, pero también el respeto. El mundo está lleno de ejemplos interminables de cómo las personas se han desvalorizado porque tienen miedo de sus propios pensamientos. Esto es textual. ¿Se entiende la idea? No solo despreciamos nuestros pensamientos para no tener miedo del poder de nuestra mente, nos despreciamos a nosotros mismos en el proceso porque somos capaces de tener pensamientos tan criticables. Entonces, tenemos miedo de nuestro propio pensamiento. Se cortó, bueno, acá vamos a tener que cortar. Me lo imaginé porque yo digo, estoy hablando sola, te pregunté. ¿No? Aparte, yo no... Bueno, entonces, en el capítulo 2, la cita es, esto alivia la culpa, pero a costa de volver importante el pensamiento, lo cual Jesús... Perdón Silvia, volver impotente el pensamiento. Vamos de nuevo. Bueno, no, si no, lee más despacio. Sí, no, estaba como re distraída. Entonces, el capítulo 2 nos dice que esto alivia la culpa, pero a costa de volver impotente el pensamiento, lo cual Jesús piensa que es negativo. Si crees que lo que piensas es ineficaz, puedes dejar de tenerle demasiado miedo, pero es poco probable que lo respetes tampoco. ¿Qué es lo que Él quiere que hagas? El mundo está lleno de ejemplos interminables de cómo las personas se han desvalorizado
porque tienen miedo de sus propios pensamientos. ¿Se entiende la idea? No solo depreciamos nuestro pensamiento para no tener miedo al poder de nuestra mente. Nos despreciamos nosotros en el proceso porque somos pensadores también. Entonces le quitamos valor a lo que hacemos como pensadores, que es quitarnos valor a nosotros mismos. Aquí está la pista de por qué tenemos miedo de nuestros propios pensamientos. Hay muchos pasajes donde aclara que tenemos miedo a lo dañino que pueden ser nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un pensamiento irrespetuoso o un pensamiento de desprecio hacia los demás? O nos reímos de los demás, de lo ridículos que nos parecen, o cuando tenemos esos deseos de muerte, como decía en la cita anterior. Sumemos a eso el castigo, la idea equivocada de que Dios me va a castigar por lo que estoy pensando. Claro, ¿cuántas veces tenemos un pensamiento al respecto, no? Ojalá, y todos estos pensamientos de muerte que tenemos todo el tiempo, o de castigo, que te agarre un coche. Todos tenemos ese tipo de pensamientos. Tal vez no todos, pero algunos de vez en cuando, por lo menos de ser burlones con alguien, o de criticar lo feo, alguna vez se nos escapa algo de eso. Ahora, si no los expresamos en forma conductual, si no lo decimos de la boca para afuera, pero lo pensamos firmemente, también tienen un poder enorme. Él ya nos aclaró, tienen el poder de mover montañas. Entonces tu reacción será tenerles miedo. Eso es lo que nos está diciendo. No creemos tener poder en nuestra propia mente porque sabemos que nuestros pensamientos muchas veces son pensamientos de ataques. Si esos pensamientos son increíblemente poderosos al punto de mover montañas, de repente, podría ser como si estuviéramos con un revólver en la mano todo el tiempo, aún mientras dormimos, porque aún durmiendo podemos generar pensamientos. Se me vino la idea de cuando me enseñaba meditación y concentraba tanto tiempo en meditar, me encantaba el mensaje de que tus pensamientos deberían pasar por tu mente como nubes en el cielo o un arroyo de agua. Gravitamos a ese mensaje y cuando miras, porque podría ser, es porque tenemos miedo de nuestros pensamientos. Claro, tenemos miedo, entonces los dejamos pasar. El tema es que si dejamos pasar lo bueno y lo malo. Dejamos pasar lo que tenemos que sacar. Más adelante va a decir, no es que hay que dejarlo pasar, hay que sacarlo. Porque a algún lado va si pasa. El río lo lleva a algún lado. Silvita, todo pensamiento son ilusiones. Entonces podría tener pensamientos que puedan llegar incluso a la ira asesina. Siempre está bien que lo deje pasar. Y a la gente le encanta esa idea. Como una creencia errada que circula, déjalo pasar. Claro, lo dejo pasar y no me ocupo. Lo dejo pasar y un poco es como a mí me conectó tanto y me resonó tanto el curso, porque yo siempre decía así, lo dejo pasar, pero es como que da la vuelta y vuelve a venir. Si no me ocupo de cambiar ese pensamiento. Claro, incluso la gente común puede decir, bueno, no importa lo que pienses, no lo hagas, y total no lo vas a ir a matar, deja, no importa. Los budistas dicen lo mismo, ¿no? De un lado más meditativo, observar la mente, solo observarlo, todo concuerda. Entonces todos decimos, bueno, debe haber sido así, lo aprendimos siempre. Algo me comentaste sobre los psicoterapeutas freudianos. ¿Qué decían? No, que es una técnica de hablar, forma parte de la práctica, ¿no?
de decirle a la gente quédese tranquilo. Usted no lo va a llevar al acto. Simplemente es un pensamiento. Es un Déjelo pasar. pensamiento, no lo va a llegar al acto, no pasa nada. Lo que él nos está diciendo es otra cosa. Todo lo que está dando vuelta, a algún lado va a parar. Cuando vos estás meditando y pensando que en el río va, ¿y a dónde va dónde termina el río? A algún lado ese pensamiento fue a parar. No me quiero adelantar, pero él va a decir, va a parar al inconsciente. Y ese inconsciente luego proyecta lo que cree, lo que le da credibilidad. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Después lo vemos proyectado en el exterior. Y además somos productos de ese entorno, ¿verdad? Entonces, si tus maestros, personas influyentes, te dicen que pensar es solo un obstáculo para superar los sentimientos, o que pensar realmente no importa, incluso la ira asesina, se está despreciando por completo el poder del pensamiento. ¿Y dónde llegamos con eso? Nos confunde más. Claro. Aceptamos lo que dicen todos y bueno, está bien, no importa, no le tengas miedo, pero sí, le tenemos miedo. ¿Y qué pasa con eso? Lo que hacemos también, nos está diciendo, es que vamos generalizando y ese miedo también lo extendemos porque es lo que le hacemos a Dios. Si tenemos miedo de Dios, lo impersonalizamos, como impersonalizamos los pensamientos, y se convierte en algo que nos puede atacar. Estamos haciendo lo mismo con Dios que con los pensamientos. Tenemos miedo de nuestros pensamientos, así que los impersonalizamos, no le damos valor, decimos que no importan, incluso si estamos teniendo tanta furia que queremos asesinar a alguien, son solo ilusiones, no nos va a pasar nada, nos defendemos de esto. Esto es una defensa, ¿no? Creer esto es una defensa para protegernos de las cosas que nos da miedo. Es una gran idea, pero lo que queremos hacer es quitarles el poder a estos pensamientos, convirtiéndolos en ilusiones pasajeras. Eso es lo que estamos haciendo. El tema es que cada pequeño pensamiento, cada cosita que fue por el río, cuenta, y algún se convierte en miedo, porque lo dejamos pasar porque nos da miedo, no le da importancia, y es una gotita de miedo que va. Y en el otro pensamiento de ataque, una gotita de miedo que no le doy importancia, lo dejo pasar y va. ¿Y dónde va? Va a parar ese espacio subconsciente. A ver, con esto me está una pregunta. Meditar entonces nos serviría. No es que no serviría, el curso tiene algunas técnicas de meditación específicas, tiene algunos criterios y todo depende cuál es el propósito y para qué estás meditando. Me está viniendo esta idea. El servicio de la meditación sería encontrar el pensamiento, pero de ahí en más hago algo, porque si no lo vigilo, no lo observo, no lo reconozco, va a dar la vuelta y va a seguir provocando los mismos efectos. Claro, es que lo que como técnica tendría que estar al servicio de la expiación. Al servicio. ¿Sí? O sea, que la técnica de la meditación... O al servicio de reconocer realmente los pensamientos. Bien. Me va a servir en la medida que me ayude a reconocer lo que estoy pensando. Sí, porque también la puedes usar como una técnica para descansar o evadirte de la realidad, ¿entendés? Pero acá lo que nos está diciendo es, no hay pensamientos ociosos, no dejes pasar los pensamientos porque no tienen valor, porque no los vas a concretar, a pesar de lo que pienses, no lo vas a ver plasmado. Todos esos pensamientos algo van a producir en algún nivel. Que los conviertas en ociosos y los dejes pasar en la nube, no va a evitar que produzcan algo.
todo pensamiento, y estoy citando textual, produce forma en algún nivel. Esto por ahí tiene que ver, me parece, viste que desde los cuerpos, desde las corrientes espirituales tenemos varios cuerpos, y de lo más sutil a lo más denso que es el cuerpo, ¿no? Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional. Y una idea, dicen que cuando enfermamos, es que la idea fue concentrándose hasta que finalmente tomó forma en el cuerpo físico, que la enfermedad ya estaba en los otros cuerpos, en los cuerpos más sutiles, solo que no se manifestaba. Me parece que tiene que ver algo con eso, o sea, en algún nivel siempre se va a plasmar. Entonces, si te animás, seguís leyendo el punto 2. En el capítulo 2, causa-efecto, persistes en creer que cuando no observas conscientemente tu mente, esta es distraída. Es hora de considerar todo el mundo de la mente inconsciente o no vigilada. Esto te asustará porque es la fuente del miedo. La mente no vigilada es responsable de todo el contenido del inconsciente que se encuentra por encima del nivel del milagro. Bueno, esto para mí es nuevísimo. Y esto, fíjate que está en el libro azul, en el capítulo, ahora no recuerdo el nombre, en el parágrafo que se llama causa-efecto, en el capítulo 2. Pero lo que está diciendo 2.7. Claro, en el 2.7, sí, ahí empieza, este párrafo está ahí. Por eso esto que decimos que es una versión diferente, porque está ordenada de otra manera. Está ordenada tal cual fue recibida, no tiene las tijeras y cortes que se le produjeron al libro azul. Pero me apasiona esta frase: la mente no vigilada es responsable de todo el contenido del inconsciente que se encuentra por encima del nivel del milagro. O sea, si no lo vigilo, si no me hago hacemos cargo, todo lo que nos dicen los terapeutas tradicionales, mindfulness, el milagro, lo dejamos pasar, lo dejamos sin vigilar, no vemos dónde va a ir al inconsciente. Y me privo del milagro. Me privo de poder vivir de otra manera. El inconsciente está por encima del nivel del milagro porque ese inconsciente es el inconsciente personal, ¿no? El inconsciente de cada uno de nosotros. El nivel del milagro, si hablamos de la mente, consciente, inconsciente, supraconsciente, el nivel del milagro es el supraconsciente para el curso, ¿no? Es el nivel de Dios. Pero el inconsciente personal, el más bajo, el que todos tenemos y sufrimos, es el que está impregnado de miedo. Entonces, con los pensamientos ociosos, que no existen, lo que sucede es que la mente se llena de miedo y entonces nuestras reacciones naturales van a estar impregnadas básicamente de miedo. Porque está armado de todos esos pensamientos muy pequeños, insignificantes aparentemente, que dejamos pasar, que no les prestamos atención, que no nos molestamos por ello, que gota a gota se fueron acumulando en el inconsciente. Esto es una de las lecciones, de las primeras lecciones. O sea, siempre en las recomendaciones de Perry, en los comentarios te dice, no dejes pasar el mínimo, el que vos te parezca, pero esto no tiene importancia, no me voy a ocupar de este pensamiento. Con todo lo que tengo que ocuparme, lo dejo para después. Detrás de eso, quizá esté la traba para poder disfrutar de mi milagro, ¿no? Porque por eso es tan importante compensar el texto con el libro de ejercicios, ¿no? Porque esta información, o sea, vos podés hacer la práctica, pero acá tenés el sentido. Todo aquello que dejes pasar, tenés mucho tiempo, estás muy cansado, no tenés tiempo de ocuparte, perfecto. Pero todo aquel pensamiento que dejes pasar y lo consideres, porque lo considerás ocioso y no le das importancia, va a parar a tu inconsciente. Y ahí empieza a prepararse una gran sopa
donde el mayor componente no son papas y sal, sino miedo. Miedo y culpa. Ahí está Para que la nos quede importancia. claro, no es la forma externa, o sea, no es lo que estoy viendo, sino Exacto. es el miedo interno, y esa es la forma que están tomando los pensamientos. No tenemos que tener miedo entonces de nuestros pensamientos, que nos están llamando a que sucedan cosas en el mundo. Nadie se asuste con esta idea, ¿no? Sí, aparte vamos a decir, no, yo no tengo miedo. Pero en el nivel de la mente, no tengo miedo en el nivel de la forma, pero en el nivel de la mente, lo importante es que reconozcamos que esto está, ¿no? Y son solo ilusiones. Él habla mucho de las nubes, son solo nubes que están, pero pueden producir forma en el nivel de pensamiento. Pero sobre todo, en niveles de forma no físico, no hay muchos detalles. Pero fundamentalmente lo que sí sabemos, nos está diciendo que se produce, es en términos de emociones. Estos pensamientos no observados se van a manifestar en nuestras emociones. Nuestras emociones son nuestras experiencias en la vida y pueden ser un gran problema para nosotros, ¿no? Me gustaría que quede bien claro esto de que si pienso mal de alguien o en alguien, y luego se enferma, le ocurre un accidente, ¿hay algo en mi mente que lo causó? Bueno, el curso siempre dice que los pensamientos afectan a los demás directamente. Todo lo que pensamos se afecta, ¿no?, a todos los que están cerca. Hay lecciones del libro de ejercicios dedicadas a eso. Nuestros pensamientos afectan a los demás en la medida que refuerzan, no los afectan porque sí, afectan en la medida que refuerzan los errores que esas personas ya han cometido. El curso dice que está afectando a todos, pero no afecta a todos indiscriminadamente. Silvita, pero eso me conecta con el miedo inmediatamente. O sea, si Sí, yo pienso, por lo que me hiciste, te deseo lo que te mates. Y da vuelta a la esquina, el tipo se mata. Entonces digo, flaco, ¿qué poder tiene mi pensamiento? sí, pero hay que tener mucho cuidado con no invertir causa-efecto, ¿no? Para interpretar lo que sucede, solemos confundir cuál es la causa y cuál es el efecto. Que alguien haya cruzado la calle y lo haya agarrado un coche, probablemente la causa no sea tu pensamiento, sino que no miró el semáforo. ¿Se entiende? Sí. Si bien es cierto que la lección 19 dice, no soy el único que experimenta los efectos de mi pensamiento, tiene un gran sentido de responsabilidad. Lo que pienso se va a mostrar en el exterior. Pero la solución que él nos da es, no tengamos miedo a lo que podemos pensar. Y esta es la clave. Bien. Vigilemos constantemente los pensamientos. Me gustaría No como va, me gustaría detenernos acá, porque creo que acá está la clave de tenerle miedo a mis pensamientos. ¿Sí? Lo que estoy pensando tiene efecto en algún lugar. Yo estoy alimentando el inconsciente colectivo, ¿sí?, al cual yo decido, con mi libre albedrío, adherir, creer que ese pensamiento es real, darle realidad y produce efecto. Por lo tanto, si yo estoy pensando que por lo que me has hecho te estoy deseando la muerte, y vos realmente tenés un accidente y morís, no es que ese poder de mi pensamiento hace que vos en forma directa mueras, porque vos con tu libre albedrío y con tu elección decidiste ese efecto. Pero no mi pensamiento alimentó el inconsciente colectivo.
alimentó el inconsciente colectivo y generó miedo. Y ese miedo Pero me no volvió... es directo, por eso, no es que yo le ocasiono algo directamente a otro. Entonces, al ser vigilante, decir, estoy dando realidad a la muerte, a que alguien pueda morirse. Estoy alimentando el inconsciente colectivo. Con que yo vigile eso y perdone eso, Claro, por eso, no esa es es mi que tarea. pensarlo y dejarlo pasar que no pasa nada. Es, Bien. lo estás, fíjate, está viniendo el pensamiento, vas a pensar que ojalá se muera, no lo pienses. Vigílalo y que no entre en tu mente. Claro, o sea, reconozco que lo estoy pensando. No entra. Lo quiero cambiar. Sola ya no puedo, porque ya... Y ahí es donde entra el proceso de la entrega a la expiación, y después de ser vigilante, si ese pensamiento vuelve a mi mente, para no darle más realidad. Sí, mira qué interesante. Dice, dije que no puedes pedirme que te liberes del miedo. Si simplemente interviniera entre tus pensamientos y sus resultados, si simplemente eliminara tus miedos, a pesar de que tus pensamientos están causando esos miedos, estaría alterando la ley de causa y efecto. Difícilmente te ayudaría si despreciara el poder de tu propio pensamiento. O sea, está diciendo, ojo, que vos tenés ese poder. No voy a intervenir para quitarte ese poder. Es más útil para mí recordarte que no guardas, que no cuidas tus pensamientos con cuidado, excepto en una parte relativamente pequeña del día y algo inconsistente incluso entonces. Entonces, no olvidemos que esto se lo está diciendo a Helen y Bill directamente. Les está diciendo que no están cuidando sus pensamientos, se lo está diciendo a ellos. Esto me parece muy interesante, o sea, se los dice a ellos, nos está diciendo a nosotros, ¿no? Sí. Esta frase no está en la edición FIP. Es, yo no puedo sacarte el miedo lo estás creando vos con tus pensamientos. No puedo intervenir, porque interferiría en la ley de causa-efecto. Te tenés que ocupar de cuidar tus pensamientos. Porque tus pensamientos tienen un enorme poder. Esto no está en el libro azul. Y es muy útil, me parece, que esta recordación, ¿está bien dicho? Sí. Que no guardamos, no cuidamos nuestros pensamientos con suficiente atención. Todos tratamos de observar nuestros pensamientos, pero ¿todo el tiempo? ¿Todo el día? Por eso debería ser nuestro propósito. Nuestro único propósito aquí es observar y vigilar nuestros pensamientos. Hay que decir que Él también está aquí para ayudarnos. No nos estamos está solos diciendo en esto, eso, ¿no? que el miedo que tenemos a lo que nos pasa nos lo está causando el pensamiento, que Él no nos puede cambiar el pensamiento, y que no nos digamos a nosotros mismos, no importa lo que piense porque no tiene poder. No, nos dice, fíjate que tus pensamientos son muy poderosos, observalos durante la mayor parte del día que puedas. Y para eso cargo, lo tenemos, hermano. lo tenemos a Jesús que nos ayuda. Hacete cargo, responsable, pero no estamos solos en esto. Siempre tenemos a Jesús o a un hermano para ayudarnos a ver de otra manera. A Jesús, un hermano a quien quisiéramos tener cerca, a quien tengamos a mano, se llame el angelito de la guarda, el sol, mi conciencia suprema es pedir un maestro interno, mi yo superior, es pedir guía. Ayúdame a cuidar mis pensamientos, no a cambiarlos, a dejarlos pasar y creer que no tienen ningún valor. Porque hay pensamientos que dejo pasar y listo. Claro. Esto es el entrenamiento mental que nos sugiere el curso, que empecemos a observar nuestras mentes cada vez más.
Es el objetivo del libro de ejercicios, ¿no? Con el cual protestamos tanto y nos da tanto trabajo y lo tenemos que hacer 80.000 veces. Es entrenarnos a estar alerta, incluso a los pensamientos más pequeños de miedo, de ira y de lo que sea. Propongo una pequeña pausa. Bueno.